Muy buenas noches. Estamos en el programa de este ciclo Haciendo Historias, nuevamente para venir a contarles más sobre nuestra historia de Corrientes, de la región de la Argentina. En esta edición vamos a hablar de la conformación de los partidos políticos en Corrientes. Corrientes es sabido por todos los programas que hemos pasado, que tenía una característica muy especial, y sobre todo este tema de los partidos políticos provinciales. Así que primero saludo a mis amigos y compañeros en este ciclo. Arranco con el que tengo aquí al lado mío, el doctor Enrique Eduardo Quito Galeana. Quito, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Rafael. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. No, por favor. Bueno, al lado de él, el doctor Dardo Ramírez Brachi. Dardo, buenas noches. Buenas noches, Rafael. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar, recordamos a la gente que tiene que concursar por los libros de Movia Ediciones, que están en sorteo, que nuestro director pone las imágenes en cámara, en el mail haciendohistorias@hotmail.com nos manda que quiere el libro, y en el próximo programa ya vamos a decir 2 ganadores de estos libros que tenemos, 2 del doctor Dardo Ramírez Brachi. Uno es Origen de las agrupaciones electorales de la provincia de Corrientes, que vamos a hablar hoy. El otro es Política correntina en tiempos de guerra, y 2 del doctor Enrique Eduardo Galeana. Uno es Las cautivas correntinas, guerra de la Triple Alianza, agraciadas o desgraciadas, y el otro es Orden y Progreso del doctor, que habla de eso que habíamos adelantado en uno de los programas, las provincias fundadoras y las nuevas provincias, que la verdad que yo no sabía, así que impresionante, que también va a ser motivo de un programa. Ya tenemos pedidos de algunos lugares para que contemos la historia. Por ejemplo, me habló la gente del Teatro Vera, que quieren contar la historia del Teatro Vera. Qué hermosura. También de la Facultad de Derecho, también de la Universidad Nacional del Nordeste. Hay un amigo que me dijo, sería bueno que un día cuenten cómo es la historia del Jockey Club, de esa casona que está... Bueno, la verdad que hay tema para rato en Corrientes. Vamos a tirar una puntita respecto a la universidad. La Facultad de Medicina, la Facultad de Agronomía y Veterinaria y la Facultad de Derecho anteceden a la Universidad Nacional del Nordeste. O sea, son antecesoras, sí. Existían antes de la Universidad Nacional del Nordeste. Y dependían de la Universidad Nacional del Litoral. Sí, señor. Bueno, por eso, todas esas historias nosotros les vamos a llevar a ustedes, para que ustedes conozcan y para que ustedes vean y que aprendamos juntos, porque en realidad estamos aprendiendo todo en este programa. Hoy vamos a hablar de un tema que es importante, que es emblemático en la provincia de Corrientes, porque es una de las pocas provincias que tienen partidos políticos provinciales. No todas las provincias lo tienen. Y algunas que tuvieron no tuvieron tanta repercusión como la provincia de Corrientes. En la provincia de Corrientes, estas agrupaciones electorales tuvieron tanta influencia que hasta había conflictos familiares y había conflictos de pelea, prácticamente de guerra familiar, entre familias, por el tema de los partidos políticos. Pero esto nos va a ilustrar el doctor Dardo, a quien le doy la palabra, y después hay un retruco ya anticipado, porque acá en la previa tuvimos del doctor Quito, que le dijo, pero yo ya voy a dar mi descargo también. Bueno, arrancamos. La cuestión de los partidos políticos se inserta dentro de un marco tardío de institucionalización del Estado. Los partidos políticos como organicidad vienen a construir una etapa final, como la frutilla de la torta que adorna la torta en el proceso de construcción del Estado. A tal extremo que recién en 1994, en el artículo 38 de la última reforma constitucional, los partidos políticos son un instrumento, una herramienta necesaria para la construcción democrática del proceso republicano. No antes, desde luego, tenían su construcción institucional a través de normativas ordinarias, a través de la ley, que había leyes de partidos políticos. Estaban institucionalizados, normatizados, pero tienen un rango constitucional, su rol, su función, a partir del 94.
Entonces estamos viendo que hay todo un proceso que va a desencadenar hasta el 94 y todo lo que eso implica. ¿Dónde está la importancia del conocimiento y la instrumentación de los partidos políticos? Es el salvoconducto, es la vía por el cual el proceso electoral da cabida a que los cargos electivos, que desde el primer momento de la construcción republicana y constitucional de la Argentina estaba plasmado. A ver, son los medios idóneos, normativos y legítimos por el cual los cargos que se van a ocupar en el Estado se realicen a través de la vía electoral y por medio de los partidos políticos. Ahí radica su importancia. Pero para alcanzar este grado de perfeccionamiento procesal y de instrumentación de los partidos políticos ha pasado casi 200 años. Sí, porque los partidos políticos en sí tienen diversas etapas en la interpretación terminológica. Tenemos una etapa inorgánica, que se va a producir durante todo el siglo XIX hasta la década de 1880, y que va a culminar esta etapa inorgánica con la institucionalización de los partidos políticos en forma permanente a partir de 1880 en adelante hasta nuestra etapa contemporánea. Pero antes existía una idea en la cual los grupos políticos se autodenominaban partidos políticos o partidos, pero no tenían la dimensión ni la construcción de lo que hoy entendemos, o el imaginario contemporáneo idealiza lo que es un partido político. El ejemplo cabal tenemos partido unitario y partido federal. Eran partes, grupos, asociaciones, grupos políticos que defendían una idea para construir un proyecto en particular, pero no tenían ni por aproximación lo que pueden ser los andamiajes de lo que hoy es un partido político. Había estructura. Desde luego. Posteriormente, la Constitución Nacional de 1853 va a ser un punto de inflexión, porque a partir de esa instauración republicana se ven las necesidades de instrumentar los procesos electorales. Y con la instrumentación de los procesos electorales surgen inmediatamente las primeras asociaciones electorales, asociaciones políticas, sin ser consideradas en sí partidos políticos. Porque ¿qué es lo que le da la característica esencial a lo que hoy conocemos como partidos políticos? Es la institucionalización y la permanencia en el tiempo, que se va a dar recién a fines del siglo XIX. Después de la instrumentación de la Constitución de 1853, van a comenzar a surgir agrupaciones, grupos electorales, clubes electorales. Y desde aproximadamente la década de mediados de 1850 hasta 1880 va a haber esa agilidad, ese ejercicio de prácticas electorales momentáneas, circunstanciales. ¿Por qué? ¿Por qué circunstanciales? Porque estos grupos electorales, estos clubes electorales, se conformaban para cada elección. No había una permanencia institucional. Mucho, digo, salvo algunas honrosas excepciones, no. Es como que se juntan a veces también para el agua y el aceite para llegar al poder, ¿no? Perdón. Haciendo alguna comparación, pero en aquel momento, es decir, no había nada. Se configuraban en clubes, terminaba la elección y desaparecía hasta el próximo año donde nuevamente había elecciones. Y en ese interín no había actividad. Entiendo. No había actividad política electoral. Esa es una de las características que tenían los clubes electorales en aquel periodo. Que respondían fundamentalmente a caudillos carismáticos. Ese carisma, lo que algunos dicen el ángel, ese tiene ángel, que atraía a las personas, nucleaba un grupo determinado de personas y generalmente se nucleaban detrás de un determinado color. El color representaba algo fundamental en las agrupaciones que no eran partidos políticos, porque el monopolio de las postulaciones políticas está en manos de instituciones públicas que son los partidos políticos, regidos por la ley anterior, ahora por la Constitución Nacional, etc. Entonces, esos caudillos nucleaban. Por ejemplo, si tomamos el albor de la República Argentina, la Revolución de Mayo,
claramente ve dos tendencias diferenciadas. Sí. Los saavedristas y los morenistas. Saavedristas y morenistas tenían una visión totalmente distinta de cómo construir un país, cómo declarar una independencia, cómo dictar una constitución. Artigas versus Buenos Aires. Otra conformación. El constitucionalismo artiguista se integra en un constitucionalismo que se llama constitucionalismo radical. El constitucionalismo de los porteños es un constitucionalismo conservador. En ese constitucionalismo radical se pretendía, a través de una constitución y de un Estado, incorporar a todos los habitantes, dándole, diríamos, la razón, los derechos. La participación. Claro, la participación, porque en la lucha por la independencia se interpelaba a todo el pueblo, no solamente a la parte más sana, limpia y elegante del pueblo, que eran los propietarios, los blancos, los católicos, etcétera, etcétera. Es decir, eran atributos que discriminaban. La mujer, por ejemplo, no formaba parte de esa convocatoria, no, la mujer no formaba parte de la convocatoria, pero vamos a los hechos, los ejércitos patriotas tenían sus soldaderas, es decir, las niñas de Ayohuma, Juana Zurduy, etcétera, etcétera. Vale decir que la incorporación... La mujer bien, digamos. La mujer bien. De familia notable o patricia, no, pero las otras mujeres pero sí. Inclusive las mujeres de familia patricia también acompañaban al ejército, iban detrás de sus maridos, iban detrás de sus hijos. Vale decir que la interpelación era a todo el pueblo, sin ningún tipo de distinción, pero cuando vamos a constituir el Estado y cuando vamos a distribuir el poder, vamos a estratificar. Es decir, estos sí, estos no. Como Rosas, en ese periodo, tiene la sumatoria del poder público, Rosas interpela a toda la población y la base de Rosas, de su gobierno, era la parte, llamémosle, llana, la parte más baja de la sociedad. En la época de Rosas, vos tenías que tenerle más miedo a la esclava, a la sirvienta y a los que te ayudaban que a Satanás, porque estos te pasaban toda la información. El espacio privado y el espacio público se diluía, no había espacio privado. Era dificilísimo mantener un espacio privado. Eran como informantes, digamos. Eran informantes completos. Entonces, eso hacía que las agrupaciones políticas fueran cerradas, muy secretas. Como esa base popular se había extendido demasiado en el gobierno de Rosas, Esteban Echeverría, Alberdi y Sarmiento denostaban eso, decían, no, primero hay que educarlos, porque esa era la idea. Vamos a incorporar una ciudadanía de habitantes de la nación argentina, pero vamos a incorporarlo a través de la educación, a través de la preparación, que sepan leer y escribir, que estén instruidos. De esa manera se evitaba al gaucho salvaje, al indio indómito, infiel, etcétera, etcétera. Vos mismo dijiste en el programa anterior, sí, que el 90% era analfabeto. Era analfabeto. Con el gobierno de Sarmiento, de Mitre, que trae los colegios nacionales, a través de los colegios nacionales se comienza una nueva etapa de superación, digamos, que comienza con Urquiza, porque siempre estamos citando a los que estaban en Buenos Aires. Vamos a poner un punto fundamental con Urquiza, el Colegio de Concepción del Uruguay. El Colegio de Concepción del Uruguay es el semillero de mentalidades privilegiadas de la República Argentina. En el Colegio de Concepción del Uruguay no solo Julio Argentino Roca se formó en el Colegio de Concepción del Uruguay, de Urquiza. Vale decir que ese colegio es, con el Colegio de San Carlos y el Colegio de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba, son los pioneros de la educación, llamémosle, superior en la República Argentina, y la creadora de los dirigentes políticos que van a conformar, como bien dice Dardo Ramírez Bracci, la política, las agrupaciones políticas, asociaciones, rejuntados, como quiera llamarles. Y esos
se van a formar después y se van a institucionalizar en los partidos políticos. La inclusión que bien usted cita, esa falta de inclusión electoral y de derechos políticos, vista desde la construcción contemporánea, lo vemos como una fatalidad. Pero en el mundo occidental, no solamente en Argentina, toda Hispanoamérica, en Estados Unidos, en Europa, no existía una participación electoral de masas. No existía una participación democrática tal como hoy entendemos. Los derechos de la mujer estaban disgregados y separados, no solamente en el Río de la Plata, sino en el mundo entero. Claro. No era una cuestión... No era de acá. No era de acá. Es decir, estudiarlo dentro del contexto en donde el imaginario de la época veía y aceptaba a aquellos que tenían el poder y la élite, el establishment de la construcción del poder político, veían que esos mecanismos de participación selectiva dentro del ámbito político era lo más conveniente. Tenemos la Constitución de 1819, tenemos la Constitución de 1826 en el Río de la Plata, en donde específicamente determinaban una ciudadanía que participaba a través del voto en forma muy elitista. Prohibía el voto al jornalero, al vago, al gaucho, al indio. Había que tener propiedad al pobre, desde luego, había que tener propiedad para esa condición política. No, desde la mujer estaba... Alberti decía, la mujer tiene que estar en la casa para planchar, cocinar, bordar y criar a sus hijos. Simple. Eso decía Alberti en las bases. Recién entrado el siglo XX, esos mecanismos, digamos, de percepción selectiva van a quedar de lado con el voto universal, secreto y obligatorio, pero ya entraron el siglo XX, cuando el mundo, tardíamente en el 52, primero en San Juan, después a nivel nacional con el 52, pero lo que ha significado es la decantación, la dilatación de ese proceso para alcanzar la participación inclusiva de todos. Que hoy hablamos de política, de democracia, de partidos políticos, como que si esto siempre ha sido así. Y es recientemente de esta manera. Qué buena esa aclaración, doctor, porque entonces uno se configura en el lugar, porque a veces uno comete el error de comparar, cuando uno habla de elecciones o del electorado o de algún derecho constitucional, lo compara con lo que tenemos hoy, pero nos ubica en el tiempo que ocurrían estas cosas. Además, los mecanismos hacían posible este proceso representativo, porque ahí nace esta cuestión electoral a través de la designación representativa de quienes ocuparán los espacios en el Estado. Esta cuestión era común, este sistema representativo, pero no tampoco de una manera como la observamos hoy, de una democracia directa o casi directa, de participación, de votar por el candidato, por fulano de tal, sino todo un proceso de engranaje por el cual se elegían electores y a su vez diputados, y estos diputados elegían otros representantes, como en el caso de la Constitución del 19 y la del 26, en donde se elegía un cuerpo, un congreso de ambas cámaras, diputados y senadores, y estos cuerpos en asamblea elegían al presidente. Es decir, los ciudadanos no elegían al presidente de la nación, elegían estos cuerpos indirectos, que en este caso era el Congreso. Y posteriormente, como bien explica en sus trabajos el doctor Galeana, en la Constitución de 1853 Alberti sanamente incorpora el colegio electoral que garantizaba esa elección indirecta del colegio electoral, una mayor representatividad territorial por el cual las provincias podían garantizar o tener posibilidad de tener un representante nacional, o por lo menos un presidente del interior. Y más transparencia también, porque me imagino que en esos contubernios que se realizaban habrá habido 1000 negociaciones para determinar quién iba a presidir. Sabe, los conocemos. La intervención a corriente en el 93, 91, 92 y seguimos con elecciones que fracasaban. El colegio electoral fracasó porque uno de los electores radicales defeccionó, se fue. Sabemos que produjo la crisis, se llamó a la convención constituyente y se estableció un sistema electoral de gobernador y vice
totalmente arbitrario y horrible, que fue modificado ahora en el año 2007, porque ese sistema electoral fue un fracaso en la primer práctica. Así es. Cuando desapareció la fórmula opositora y no hubo segunda vuelta. Vale decir que en el 93 hicimos una constitución, yo voté en contra, por supuesto, de ese sistema. Nosotros propusimos el 40% con una diferencia de 10 que adopta la constitución del 94, O sea que fuimos adelantados en ese pensamiento. Pero votamos en contra de la elección del 50 más 1. El único que llegó con el 50 más 1. Claro, el 50 más 1 llegó en muy pocas veces se ha dado eso. Pedro Brayar Pocar llegó como gobernador. Así que yo creo que tenemos muchísimo para hablar de esto, ¿no? No, algún día tenemos que hablar también de ese colegio electoral trunco que tuvimos en la República de Corrientes. No en la República Argentina, sino en la República de Corrientes. Bueno, para promediar esta primer parte, estamos ubicados entonces en ese esquema social de democracia, un esquema elitista, solamente votaba determinadas personas, pero elegían el presidente para todo, digamos. Así es, así es. Nunca tenemos que dejar de concebir la idea de que esas prácticas estaban aceptadas socialmente y eran partes de la evolución política de entonces. Lo que hablábamos antes. No podemos, estaban aceptados. No podemos analizar, prejuzgar, valorizar aquellas prácticas electorales y modismos políticos con nuestras prácticas actuales. Claro. Hay que separar totalmente. Yo creo que estamos en tiempo, me parece, Rafael, ¿eh? Sí, estamos por allá me están marcando, el doctor ya está chuzo. Le digo una cosa, cada vez está más chuzo en el manejo ya del tiempo el doctor. Y lógicamente. Dentro de poco hasta me puedo enfermar y dejarle la conducción. No. En el próximo bloque vamos a hablar directamente de los partidos políticos en Corrientes. Esto fue un preámbulo para conocer cómo funcionaban los partidos políticos. En el próximo bloque vamos a conocer directamente cómo fueron los partidos políticos en nuestra provincia de Corrientes. Aprovecho para agradecer al Instituto de Cultura, a su presidente, al arquitecto Gabriel Gomero, por la gentileza que tiene con este programa y con nosotros, de dejarnos grabar aquí en el Museo de Bellas Artes, doctor Juan Ramón Vidal, que fuera a la casa del gobernador de nuestra provincia, y hoy de nuevo grabando aquí en el Salón Eloísa, en conmemoración a Eloísa Torrent, que era la esposa del doctor Juan Ramón Vidal, que ya contamos en un programa anterior, pero que ahora va a tener mucho protagonismo porque fue el casamiento de Juan Ramón Vidal, autonomista, con Eloísa Torrent, liberal. Próximo bloque, ya voy. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedí ya tu tarjeta al 0800-888-66783. Soy Norte Club, descuentos diarios.
de regreso. En este bloque directamente vamos a entrar en el análisis y el conocimiento de lo que fue la conformación de los partidos políticos en la provincia de Corrientes. Doctor Dardo, usted escribió este libro, Origen de las agrupaciones electorales en la provincia de Corrientes, de caseros a las presidencias liberales, dice Dardo Ramírez Bracci. Una foto acá de lo que es una elección donde se ven las mesas, los fiscales, las urnas y todos de riguroso traje y sombrero. Sí. Pero yo voy a aclarar algo. Sí. Yo voy a contar las prácticas que se hacían en esa época. Dardo, Tenemos que hablar de eso. Claro, por supuesto. Las prácticas electorales eran el adorno y lo curioso de todas aquellas cuestiones que en Corrientes fueron muy intensas. Para la gente que quiera profundizar, le muestro, este libro está en Moglia Ediciones, es del doctor Dardo Ramírez Bracci, así que también entra en el sorteo, así que no deje de mandar tu mail a haciendohistorias@hotmail.com. En esta descripción que estábamos haciendo unos minutos atrás sobre cómo evolucionaron los partidos políticos a nivel nacional, la provincia de Corrientes no estuvo al margen de esa evolución post-constitucional. Es decir, después de 1853, así como comenzó a nivel nacional a proliferar estas agrupaciones electorales, Corrientes tuvo la suya. Y durante el gobierno de Juan Gregorio Pujol, va a determinarse las primeras manifestaciones de clubes electorales que se van a reunir al solo efecto de ganar una elección. Para describir esto es necesario también tener un mapa jurisdiccional de la provincia y explicar que las elecciones eran municipales, para las autoridades municipales que recién se estaban formando por la ley de municipalidades sancionada por Pujol en 1854-55, elecciones provinciales que se elegían los representantes para la Cámara Legislativa Provincial, era una sola Cámara, y cuya representación eran los diputados, un diputado por cada departamento. Y también después agregamos las elecciones nacionales, para los diputados nacionales y cada 6 años la elección presidencial. Era una característica, de acuerdo a los registros de la época, que permanentemente se vivía un estado electoral. Primero, en las elecciones municipales y en las elecciones para elegir los representantes a la legislatura provincial, que se elegía por parte, por sectores. Y la característica de todo este proceso es que no se determinaba una ley para que en un determinado momento y acto se realicen las elecciones en toda la provincia. Se hacía un mes la elección en Cacatí, otro mes en Goya, otro mes en Esquina, otro mes en Mercedes, y así sucesivamente. No era lineal. Entiendo. Y se hacía simultáneamente. Y en esas elecciones departamentales generalmente se vivían con una intensidad extraordinaria, sobre todo porque había las elecciones y la forma de controlar las elecciones era un control político. Todavía no estaba el saneamiento electoral por el cual el control lo hacía la justicia electoral. Claro. Eso va a venir tardíamente en el siglo XX. Antes el control electoral lo hacía los mismos partidos, digamos. El juez de paz. El juez de paz. De cada lugar. Pero había una connotación muy particular. Ese juez de paz era elegido por el gobernador, razón por la cual había un ligamen fortísimo en aquella intención que podía tener el gobernador con sus jueces de paz. Si bien formaban parte del Poder Judicial, pero las elecciones de los magistrados y de la magistratura en sí estaba fuertemente pegada, mucho más que ahora, al poder político. En realidad ahora hay como más, está como más transparentado, digamos. Está solapado, digamos. Está solapado, pero sigue teniendo injerencia. La Constitución protege, pero sigue teniendo injerencia, ¿no? Una opinión, digo, ¿no? Cambió, diríamos, la metodología, la tecnología. Demos un ejemplo.
Antes de la elección, por ejemplo, cada caudillo Sí. de la localidad, Itatí, Ensenada, San Come, General Paz, juntaba a su gente. Sí. Tenía que juntar a su gente 2 o 3 días antes. Le daba de comer y le ponía en un corral. En un corral. O sea, le acorralaba. Y ahí le tenían y no dejaba que entre nadie a conversarle a esta gente. Claro, ya estaban adoctrinados. Adoctrinado y acorralado. Y le regalaban, por ejemplo, una bombacha. Y si querés el sombrero, vamos a ver cómo votas. Era una urna. Que era Bombacha de gaucho, le aclaro a la gente bombacha de para que, gaucho, claro. bombacha Sí. de gaucho. Sí. Bueno, era una urna que se colocaba en la puerta de la iglesia, a la vista de todos. O sea que yo vengo a votar por el señor público. Lógicamente, balaceras, asaltantes, robo de urnas, de todo ocurría. De todo. O si no, usted llegaba a la mesa y vengo a votar. ¿Cómo se llama usted? Y yo me llamo Ramón Cáceres. Ah, usted ya votó. Terminó. Ya votó. O si no, la gente distinguida de determinado partido político en determinado lugar iba a votar. Dice Dardo Ramírez Brache acá, Sí. documentadamente. Y dice, no, usted no está en el padrón. Entonces después aparecía un negro. Que es una cosa terrible, ¿cómo va a aparecer un negro a votar? Por favor. Y él, usted sí es Emilio Carro. Así cita Ramírez Brache. Emilio Carro votaba. ¿Es diferente a lo de ahora? Ahora salen los colectivos. Acorralado. Los colectivos acorralados, ya el día anterior, ya juntar todo el personero, diríamos, el Sí, pues, representante. puntero, El puntero tiene su colectivo. Y de repente el puntero se pasa al otro y le vende todo el colectivo. Sí, sí. Y ahí nomás le cambian todas las boletas a lo que están. ¿Ha ocurrido eso? Pero sigue ocurriendo. Sigue ocurriendo. Rafael, ¿no? Sigue ocurriendo. A ver, estamos hablando de historia y estamos hablando de lo que hoy ocurre en las elecciones. Hoy todo el mundo te habla, todo el mundo te conversa, es secreto. Lógicamente tenemos la garantía del ejército, tenemos la garantía de la policía, es secreto. Pero El armado de la parte El ar- externa sigue siendo muy y similar. lógico, después Dardo tiene que contar algunas anécdotas también de su... No, vamos a... Bueno, conclusión, todo era un proceso que se vivía en cada localidad, no había una fecha fija de elecciones, el juez de paz era el que tenía a cargo el control electoral entre comillas, ese juez de paz era elegido por el gobernador de turno, ¿no? Y después eso venía a un escrutinio, digamos, en algún momento. El proceso era el siguiente, y con esto podemos clarificar la idea. A ver, Como bien dijo el doctor Galeana, acá en la otra cuadra existía un terreno que se llamaba cancha pelota. cancha pelota. Ahí es donde se juntaban antes de las elecciones los clubes o un club político para juntar su gente muy temprano. Los reunía y todos juntos, como si fuese un ejército y un batallón que iba a batalla, se dirigían al atrio de la Merced, donde comúnmente en la segunda parte del siglo XIX estaba la urna electoral, como para santificar el acto, ¿no? Está bien, está muy bien eso. Estas caravanas de gente que iba al escrutinio, al acto político, tenía la característica de que marchaban identificada por su club político. Generalmente el color tenía que ver también ahí. Desde luego, pero todavía estamos en una etapa primitiva en donde todavía los partidos políticos no estaban, que se identificaban con determinados colores, como conocemos. Aquel momento los clubes no todavía, pero participaban sí fuertemente con su vinculación caudillesca, como bien dijo el doctor Galeana. Estos marchaban todos juntos hacia el atrio, donde estaba la urna, y con, por supuesto, todos armados. Todos armados. Todos armados. Esa era una condición sine qua non. ¿Por qué? Estaba garantizado que portar el arma blanca, desde luego, era el modo de proteger el voto y proteger la voluntad del individuo. En una elección,
Creo que fue una elección en la década de 1870, no recuerdo si fue para la elección del 72 o del 74, las presidenciales de Avellaneda. Se determinó de que nadie pudiese asistir al acto electoral armado. Todos los grupos electorales se replantearon y se opusieron a la medida, porque la garantía de la opinión, de la voluntad, de la claro, voluntad individual estaba por el puñal o por el arma blanca que tenía cada uno. Es decir, nadie me va a modificar lo que voy a pensar, lo que voy a decir, porque yo estoy amparado. Desde luego, y eso lo contamos en el libro. Hubo una gran revuelta local acá en Corrientes de que todos los sectores políticos se oponían a la decisión de ir desarmado a las urnas. Y esto, por supuesto, generaba rispideces, conflictos, enfrentamientos. Además, no es que se acercaban y votaban de acuerdo a una identificación particular. Y ahora voy a explicar cómo es el procedimiento por el cual se registraban. Pero, ¿cómo se hacía esto? Se formaban 2 filas. Estaba la urna y se formaba 2 filas o 3 filas, tantas filas como clubes electorales había. Entonces usted, si votaba por el Club La Libertad, tenía que hacer esta fila. Si usted votaba por el Club Constitucional, votaba por aquella otra fila. Y así sucesivamente. O sea que ya era voto cantado, digamos. Desde luego. Y se reglamentaba eso. Había dos ciudadanos de una fila votaban primero. 2 ciudadanos de la otra votaban así sucesivamente. Pero eso no es nada. No existían padrones electorales. Existían registros cívicos. ¿En qué consistía esto? 2 meses antes o 3 meses antes, eso lo determinaba el Poder Ejecutivo, de cada elección, se convocaba a los ciudadanos que querían participar en las elecciones. Entonces, acá en Corrientes, en las galerías del Cabildo, había una mesa, un escritorio, en donde el escribiente registraba a los ciudadanos que querían participar en la elección. Preguntaban nombre, profesión, lugar, domicilio, etc. Datos que registraban en un registro cívico, así se denominaba, un gran libro, y le daban una papeleta con el número de orden del registro cívico y el nombre. Le entregaba a la persona que se inscribió y esa persona debía venir el día de la elección con su papelito frente a la mesa electoral donde va a estar el registro cívico, buscar su nombre y decir: yo, fulano de tal, voto por Mengano, que era el voto en voz alta. Voz alta. Pero también podía ser en forma escrita. Es decir, yo tenía el papelito, decía: yo voto por... Es decir, o le pasaba al presidente de mesa, y el presidente de mesa agarraba el papel y decía: fulano de tal vota por Mengano. Que no cambiaba en nada, ¿no es cierto?, en esa falta de transparencia del sistema. Y se anotaba en el registro y se ponía el papelito en la urna. Algo totalmente simbólico y no tenía ningún efecto posterior ni de transparencia. No, pues ya iban sabiendo quién ganaba. Desde luego esto, cuando se perfilaban los números, el perdedor ya entraba en ebullición. Esto generaba conflictos, enfrentamientos, luchas, fraude. El fraude se hacía en 3 instancias, realmente puntual. Se hacía el fraude, como bien lo decía el doctor Galeana, a la confección del registro cívico, porque ponían los datos falsos cuando sabían que este no era partidario del oficialismo, le ponían datos falsos o agregaban datos falsos. Serapio Joso. Serapio Joso el apellido. Nombres así que permanentemente abundaban de fantasmas, ¿no es cierto?, que después aparecían en las elecciones y votaban, que figuraban en el registro cívico y también después votaban. Los muertos también. Desde luego. Ahí estaba el fraude en la primera instancia, en el registro cívico. Registro cívico. Luego estaba el fraude en el mismo proceso electoral. Cuando se participaba, se fraguaba la anotación en el mismo acto electoral. Y después estaba el fraude cuando manipulaban la información posteriormente. Y estas 3 instancias lo describimos en el libro y lo analizamos porque están perfectamente documentadas. Y encontramos los fraudes en estas instancias. Por eso lo manifestamos y lo describimos de esa manera. Y por supuesto, imagínense
estos casos, estas particularidades en cada ciudad, en cada pueblo, en un marco de permanente práctica electoral, con prácticas municipales, prácticas se vivía todo el año, o sea, se vivía con una intensidad increíble. O sea que el que se dedicaba, por ejemplo, a la política tenía que hacer esto exclusivamente, digamos, porque tenía elecciones en diversas localidades, o sea, las campañas eran permanentes. Había un representante en el siglo XX ya, muy entrado el siglo XX, que yo lo conocí, lo defendí en diversas causas, que se llamaba el Colorado Maidana, Partido Autonomista. Era un hombre muy respetado y muy temido, muy temido. El Colorado Maidana contaba la historia que tenía que ejecutar a un enemigo porque era muy molesto ya. Y entonces un día viene y se habla con el doctor Juan Ramón Vidal y le dice, mire que le voy a ejecutar a este. Y el caudillo, según dicen, lógicamente todo esto es según dicen, por supuesto, le dijo, con mucho cuidado, jamás delante de la familia o de los chicos. O sea que había hasta había cierto decoro. Sí, cierto decoro, cierto respeto. Lo mató ahí frente al mercado central. Ahí, ¡pum! Un balazo, ejecutado. Pero se asaltaban los pueblos, se asaltaban. Una agrupación determinada le asaltaba a otros pueblos, le liquidaba a los enemigos y después los otros se vengaban en otros pueblos y así sucesivamente. Lo de las armas de dardo a mí me llamó profundamente la atención porque yo vi todavía esa práctica en la actualidad. Vamos a tomar un ejemplo, San Miguel. Sí. En San Miguel estaban instaladas las urnas en las escuelas. San Miguel tenía todos los muros, llamémosle, las divisiones de los terrenos, eran todos de alambre y tacuaritas. Las varillitas. San Miguel, Loreto, toda esa zona se divide así. Sí, así se divide. Entonces, ¿cómo hacían para garantizar su identidad y su voto y su integridad a portar armas? Dejaban su cuchillo metido entre las tacuaritas. Ahí cerca nomás de donde se votaba, pues se armaba la rosca ahí. Iba y buscaba. Iba a buscar el cuchillo. Otros, en una bolsa, en la arena, enterraban su revólver. Su revólver Sí. 38 largo, parecía escopeta más o menos. Bueno, era impresionante. Claro. Eso se vivía en Corrientes hasta hace poco tiempo. Hasta hace poco. En el 1973, ustedes recuerden que el Frente Justicialista de Liberación Nacional, al cual se sumaron una cantidad de partidos políticos, ganan casi en toda la República. Frejuli. El Frejuli. Frejuli. En Corrientes va a segunda vuelta. La única provincia en que tuvieron que ir a segunda vuelta era Corrientes y no tenían seguridad de ganar las elecciones. Se vinieron todos los dirigentes del Frejuli a la provincia de Corrientes con camionetas, barcos, aviones, todo lo que había. Lógicamente, la reunión de los dirigentes del partido del Pacto Autonomista Liberal era, ¿y qué hacemos? Y vamos a votar. Y además le digo yo participaba activamente en eso, en el diario La Mañana, que estaba por la calle Buenos Aires, cerca de la Costanera. Le digo yo, nosotros ganamos las elecciones y a los 3 meses, un mes, nos interviene la provincia. O sea que, y ahí entró un emisario y dijo, señores, le han comprado a nuestros electores de Ituzaingó y de Paso de los Libres. O sea que ya sabíamos que estaban cocinados, muertos. Y así perdimos las elecciones en 1973. Para cerrar, Dardo, ese era el teatro de operaciones, donde se realizaban las elecciones. Los partidos como conocemos ahora, Partido Autonomista, Liberal, esta anécdota que conté de esta fusión del pacto de la unión de Vidal con Eloísa Torret. Estos partidos que nosotros conocemos, ¿aparecieron cuándo?
Tenemos 5 minutos finales. Sí, los partidos provinciales correntinos son de la segunda parte del siglo XIX. Primeramente el Partido Liberal, que surge ahí, esta agrupación denominada Partido Liberal, si bien no era un partido institucionalizado como conocemos ahora, pero era un grupo muy importante, caudillado por Juan Eusebio Torrent en aquel momento, que hizo una fuerte protesta una protesta electoral contra el gobierno de Pujol, y de ahí, a partir del año 56, comienza a configurarse una idea de un partido denominado Liberal en Corrientes. Al poco tiempo después, el desembarco de algunas corrientes federales, urquicistas, vinculadas primeramente a Pujol, más adelante a Everito López, en la década de 1860, van a ir configurando un partido de raíz netamente urquicista, federal, que con el tiempo va a desembocar lo que va a ser después el Partido Autonomista. Estas dos vertientes se van a arraigar con mucha firmeza en la construcción política e institucional de nuestra provincia. Y no quería dejar de decir en estos últimos momentos que fue tan importante la intensidad, o fue tan visible la intensidad política, que cuando en la elección de 1878 el Partido Autonomista y el Partido Liberal salieron en una matemática que era imposible, pero ocurrió, los electores fueron iguales, las elecciones salieron totalmente igualadas, empatada, digamos. Se resuelve esa elección en la batalla de Ifrán, donde el Partido Liberal triunfa militarmente en los campos de Ifrán sobre las tropas autonomistas, donde más de 300 muertos, y al triunfar el Partido Liberal impone el gobernador liberal. Batalla de Ifrán. Eso fue en 1878. Disputas postelectorales entre autonomistas y liberales. Sí, doctor. Yo debo decir que el Partido Autonomista tiene raíces mucho más profundas que el Partido Liberal. Mucho más profundas, porque los gobiernos de Ferré, después su hermano Manuel Ferré, y etcétera, etcétera, eran federales, eran autonomistas. Eran federales nacionales, digamos. Federales nacionales, pero eran federales en el sentido de defender la autonomía provincial, la soberanía provincial. Claro. Seguían la línea de Artigas, y Artigas era federal a muerte, no solamente federal a muerte, sino que a su vez era constitucionalista radical y seguía lo que criticaba el Federalista 10 de Hamilton, escrito por Madison, Hamilton J. Madison. Bueno, Madison escribe el Federalista 10, donde crea sistemas de freno y contrapeso, como bien dijo Dardo Ramírez Brachi. Era unicameral. ¿Por qué? Porque entonces el unicameralismo mantenía la fuerza del poder de la base. El equilibrio. No tenía el equilibrio. El equilibrio se da en el sistema bicameral. Entiendo. El sistema bicameral era el pueblo de diputados, como tiene el Congreso de la Nación Argentina, y senadores, que tiene que ser el agua fría, fríe el café caliente. Y eso para ser senador tenía que tener una fortuna determinada, una condición económica diferente, bla, 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 para enfrentar a las masas y a las grandes mayorías para evitar su exceso. Por eso se dice frenos y contrapesos. Es la obra política más grande que se haya conocido, con El Príncipe de Maquiavelo. Otro tema para hablar de ese, otro tema. Hay mucha gente que lo está estudiando a Maquiavelo ahora, mucha gente joven, porque se aplican muchas de las cosas de Maquiavelo en nuestra política y en nuestra sociedad actual. Gracias, doctor Dardo Ramírez Brachi, como siempre. Gracias, aprendemos un montón con usted, yo primero y después todo el público que nos acompaña. Gracias, doctor Quito Galeana. Nos volvemos a encontrar nosotros en 7 días por este mismo canal.